Y el subtítulo de hoy es La perturbación en la construcción del mundo. Perturbación, la construcción del mundo. Para la primera parte, la palabra de vida, como pueden ver, viene de Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Se los voy a leer ahora. Sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enfureció mucho y se enojó y se burló de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y de los hombres ricos de Samaria, y dijo, ¿qué están haciendo estos judíos débiles? ¿Acaso van a restaurarlo para ellos mismos? ¿Pueden ofrecer sacrificios? ¿Pueden terminar en un solo día? ¿Pueden revivir las piedras de los escombros y el polvo, incluso las que están quemadas? Ahora, Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, incluso lo que están haciendo. Incluso lo que están construyendo, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muro de piedra. Escucha, oh Dios nuestro, como somos despreciados. Haz que su insulto recaiga sobre sus propias cabezas y entrégalos para saqueo en tierra de cautiverio. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de tu presencia. Porque han desmoralizado a los constructores. Así construimos el mundo, y el mundo entero fue unido para reducir su altura a la mitad, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Esta es la palabra de Dios. Amén. Bien, así que con estas escrituras queremos hablar acerca de la perturbación en la construcción del mundo. Así que antes de eso, repasemos estos números de años otra vez, ¿verdad? Ahora estamos recordando un número nuevo, ¿cierto? El templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C., ¿verdad? Y luego, 70 años después, ¿cierto? El templo de Zerubaba fue reconstruido, ¿verdad? El templo de Zerubaba fue reconstruido. Eso fue en el 516 a.C. Y aunque el templo fue reconstruido, el muro y las puertas y la entrada no estaban terminados, ¿verdad? Así que la muralla de Jerusalén se completó en el 444 AC, unos 72 años después de terminar el templo, ¿verdad? Y si vemos en Nehemías, capítulo 6, versículo 15, Nehemías 6:15, dice que la construcción del muro y la puerta tomó como 52 días. 52 días. Así que parece bastante rápido, ¿no? 52 días de construcción me parece bastante rápido para reparar y reconstruir la muralla y la puerta. Sin embargo, como en la época de la reconstrucción del templo, hubo disturbios y obstáculos, ¿verdad? Para la construcción del muro, hubo disturbios externos y disturbios internos, ¿verdad? Hubo disturbios externos y disturbios internos. Así que hoy nos gustaría hablar sobre eso. Me gustaría hablar sobre los disturbios que vinieron de la gente fuera de la comunidad, ¿verdad? Disturbios provenientes de personas fuera de la comunidad, así que disturbios externos. Como saben, este es el tiempo en que el imperio persa estaba gobernando, ¿verdad? Así que aunque muchas regiones y muchos lugares diferentes estaban bajo el imperio persa o bajo el gobierno persa, ¿verdad? Pero aún así, no les gusta que una tribu o un lugar mejore o que un lugar se fortalezca o que se reconstruya una muralla o el lugar, porque eso podría darles poder o convertirse en un lugar de reunión o en el centro de reunión, ¿verdad? Y cuando la gente empieza a reunirse, ¿qué pasa? Se convierte en poder, ¿verdad? No solo para el imperio persa, ¿verdad? Así que, por supuesto, este cuerpo gobernante,
el imperio persa no quería que sucedieran esas cosas, ¿verdad? Porque, como dije, eso podría darles poder y cuando tienen poder, cuando tienen mano de obra, podrían pensar en un golpe de Estado y liberarse de las manos del imperio persa, ¿verdad? Sin embargo, también las otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos viviendo en, por ejemplo, si vivimos en Kuala Lumpur, a la gente de Selangor no le gusta que Kuala Lumpur mejore porque, igual, sucede lo mismo. Aunque todos estaban bajo el imperio persa y el gobierno persa, aún así no les gustaba que sus vecinos se volvieran más fuertes porque eso podría causarles problemas después, o podría ser que, ya sabes, los grupos o clanes más fuertes podrían aprovecharse de los más débiles, ¿verdad? Básicamente, esa era la razón por la que la gente alrededor de Jerusalén, ¿verdad? La gente que se mudó a Jerusalén o cerca de Jerusalén cuando se reconstruyó el templo, no les gustó la idea, ¿verdad? ¿Por qué iban a perder el poder o la autoridad sobre eso, verdad? De la misma manera, aunque el templo fue reconstruido por la gracia del rey Ciro y la gracia del rey Darío, por supuesto, fundamentalmente por la gracia del Dios de Israel, ¿verdad? Sin embargo, el mundo quedó abandonado, intacto, sin arreglar durante 72 años. Y ahora esta gente. La semana pasada nos enteramos de que Nehemías, a la derecha, oyó acerca de esto. La puerta y el mundo no estaban arreglados, ¿verdad? Y se quemó y quedó como quemado, ¿no? Y luego se puso triste. Entonces el juez del rey Arturo fue primero a preguntarle a Nehemías qué estaba pasando, ¿verdad? ¿Por qué te ves tan triste, verdad? Y entonces Nehemías explicó lo que estaba pasando y el rey Artajerjes se alegró mucho y estuvo feliz de dejar que Nehemías fuera a Jerusalén y se encargara de reconstruir el arca, el mundo, ¿verdad? Y de reconstruir o reparar el mundo y la puerta. Así que él bajó, ¿verdad? Y entonces empezó el trabajo. Sin embargo, o sea, la Biblia dice que eran los enemigos, ¿verdad? Entonces hubo disturbios, ¿verdad? Como dije hoy, estábamos hablando de perturbaciones externas, ¿verdad? Así que el número uno es los enemigos burlados. Enemigos burlados. Entonces, había tres personas, es decir, que se burlaban del pueblo de Israel para desanimarlos y desesperarlos, ¿verdad? La Biblia nombra a tres personas, ¿verdad? Sanbalat el Horonita, Tobías el Amonita y Gesem el Árabe. Si miramos Nehemías 2, versículo 10, no lo escribí, pero si lo miras, déjame solo hacer un poco de verdad. Creo que esto es mejor, ¿verdad? Puedes leer la escritura, ¿verdad? Entonces, sí, si miras Nehemías 2, versículo 10, que no he escrito en la pantalla, ¿verdad? Y en Nehemías 2, versículo 19, dice, pero cuando Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que están haciendo? Están rebelándose contra el rey. Así que la Biblia menciona claramente los nombres de estas tres personas. Por supuesto que había seguidores de estos tres, pero ellos eran como los líderes,
¿verdad? Ellos eran los líderes del enemigo, ¿verdad? Así que ellos eran los enemigos, dice la Biblia. Y Tobías, por ejemplo, desanimó al pueblo de Israel diciendo que si construían el muro, no serían lo suficientemente fuerte para protegerlos, no serían lo suficientemente fuerte para durar mucho tiempo, ¿verdad? O sea, como leemos en Nehemías 4:3, él dijo que incluso si terminan el muro, si un zorro, ¿verdad? Si un zorro sube y salta sobre él, simplemente se va a destruir, va a ser demasiado débil. No tiene sentido que construyan el muro. No va a durar mucho. Así que esta burla o burlarse del pueblo de Israel era para desanimarlos. El muro no se ha construido en 72 años. Y ahora, bajo el liderazgo de Nehemías, ¿verdad? La gente empieza a reconstruir el muro o a reparar el muro. Y entonces estos enemigos, creo que en términos de hoy, lo que podemos decir es que hicieron un ataque mental. Ataque mental, ¿verdad? En los deportes, en cualquier atleta o en cualquier juego, la mentalidad de ataque mental es muy importante, ¿no es así? Hay una habilidad física y hay una habilidad mental. Así que creo que el primer ataque que hicieron fue un ataque mental. Y decían que no habían podido construir este muro en 72 años y ahora están intentando hacerlo. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿acaso siquiera pueden sacrificar a Dios? Tienen ese tipo de dinero, ese tipo de materiales, ¿verdad? Y aunque de alguna manera lo construyan, no va a durar mucho, ¿verdad? La gente vendrá y los enemigos vendrán y lo destruirán de inmediato, ¿verdad? Hasta un zorro si salta sobre él. Eso va a destruir todos tus esfuerzos y tu trabajo duro, tu trabajo extra, tus ofrendas y todo simplemente no va a significar nada. Eso es lo que Sanballat, Tobías y Gesem estaban tratando de decir y de difundir entre el pueblo de Israel. Qué desalentador es, ¿verdad? Qué desalentador es. O sea, si nos ponemos en sus zapatos, creo que podemos entender lo desalentador que es, ¿verdad? No hemos podido hacer algo durante unos 72 años y ahora ellos, ya sabes, de alguna manera volvieron a reunir sus corazones y de alguna forma se animaron otra vez. Intentan hacer algo y la gente a su alrededor les dice, no, eso no es posible. Debe haber una razón por la que no lo pudieron hacer en los últimos 72 años, ¿verdad? No lo intentes. Es solo una pérdida de dinero, energía y de todo. Entonces, no tiene sentido. O sea, sí, piénsalo. Si fueras tú, ¿verdad? ¿Qué tan desalentador y desesperante podría ser para nosotros, verdad? Así que lo que hicieron los enemigos primero fue el ataque mental, ¿verdad? Se burlaron del pueblo de Israel. En segundo lugar, como eso no funcionó, ¿verdad? Nehemías y el pueblo de Israel siguieron reconstruyendo el muro, ¿verdad? Así que lo que hicieron fue que los enemigos molestaron por la fuerza. Los enemigos molestaron por la fuerza porque su ataque mental no funcionó, ¿verdad? Sus burlas no funcionaron. Así que vinieron y realmente interrumpieron la construcción a la fuerza, ¿verdad? Entonces, si ves en Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 8, Nehemías 4, 7 y 8 dice que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, ¿verdad? Estos árabes son Gesem y su gente, ¿verdad? Los amonitas y los asdoditas escucharon que la reparación de los muros de Jerusalén continuaba y que las brechas empezaban a cerrarse. Se enojaron mucho y todos conspiraron juntos para venir y pelear contra Jerusalén y causar disturbios allí.
Así que ahora estos enemigos se juntan y unen sus fuerzas y vienen físicamente, ¿verdad? Vienen físicamente y molestan la construcción por la fuerza, ¿verdad? En términos de hoy, ¿en qué podemos pensar? No sé, tal vez ustedes saben si vamos a alguna ciudad de Malasia o algún país para un seminario de historia redentora, ¿verdad? Pero de repente vinieron algunas personas, ya sea del gobierno o de las autoridades locales, y dijeron, no pueden tener un seminario de historia de la redención aquí, y como que lo bloquean, cercan el lugar de la reunión y realmente nos obligan a no poder entrar, ¿verdad? O no podemos ir a ningún lado. Así que ese tipo de disturbio físico que ocurrió en la época de la reconstrucción del muro también, vinieron y molestaron a la fuerza al pueblo de Israel para que no reconstruyeran ni repararan el muro, ¿verdad? Sin embargo, ellos siguieron adelante, ¿verdad? Ellos siguieron adelante. Así que el tercer ataque, la tercera cosa que hicieron los enemigos, fue que intentaron asesinar a Nehemías, ¿verdad? Intentaron asesinar a Nehemías. Sabían que Nehemías era el líder y que si el líder no estaba presente, entonces sabían o pensaban que el pueblo de Israel se desmoronaría y la reconstrucción del muro se detendría de inmediato, ¿verdad? Así que eso fue lo que hicieron. Los enemigos intentaron asesinar a Nehemías. Así que el muro, la Biblia dice que el muro ya había sido reparado, ¿verdad? Las brechas ya estaban cubiertas, ¿verdad? Y entonces el muro fue completado. No reconstruyeron desde cero, solo lo repararon. Cubrieron las brechas, ¿verdad? Así que las brechas del muro fueron cubiertas. Sin embargo, la puerta o las puertas todavía no habían sido reemplazadas, ¿verdad? O sea, piensa en este drama o película de la antigüedad, que aunque el muro sea fuerte, si la puerta está abierta, si la puerta está rota, ¿qué pasa? Los enemigos entrarán por las puertas y fácilmente saquearán y destruirán la ciudad y a la gente que vive adentro, ¿no es así? Así que aunque el muro esté terminado o la reparación del muro esté terminada, tener o poner puertas en la entrada es muy importante. Y este es el momento en que las riquezas del mundo fueron completadas. Pero la puerta aún no ha sido colocada, ¿verdad? Así que no quedaba mucho tiempo, ¿verdad? No quedaba mucho tiempo para que los enemigos detuvieran esta construcción, ¿cierto? Esto es lo último. La puerta del muro es lo último que el pueblo de Israel va a poner. Y si una vez que se hace, ya está, ¿verdad? Así que los enemigos se dan cuenta de que no les queda mucho tiempo, ¿verdad? Así que intentan asesinar a Nehemías. Entonces, en Nehemías 6:1, que no está en la pantalla, dice que el reparador del muro ya está terminado, ¿verdad? Así que lo que hicieron fue llamar a Nehemías a una reunión. Le dijeron, Nehemías, vamos a platicar, tengamos una reunión, vamos a tener una discusión. Y nos gustaría invitarte, no queremos ir a Jerusalén, pero tampoco queremos llamarte a nuestro país o a nuestros lugares porque podrías preocuparte de que hagamos algo en tu contra. Así que decidamos un país neutral, un lugar neutral, y reunámonos ahí para hablar del asunto. Entonces llamaron a Nehemías a las llanuras de Ono, la llanura de Ono.
Sin embargo, Nehemías sabía que era una trampa, que era para atraparlo, para hacerlo prisionero. Así que Nehemías rechazó esta reunión, rechazó esta oferta 4 veces, ¿verdad? Seguían enviando mensajeros a Nehemías, ¿verdad? 4 veces, ¿verdad? Vamos a tener una reunión. Suena razonable, suena bien, ¿verdad? Sin embargo, Nehemías sabía por el Espíritu, por Dios, que era una trampa. Es una trampa. Así que él lo rechazó y lo negó. Si ves en Nehemías 6:2, dice que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje diciendo: Ven, reunámonos en Kefirim, en la llanura de Ono. Pero ellos estaban planeando hacerme daño, ¿ves? Nehemías sabía que era para hacerle daño. Y en Nehemías 6:3-4 dice: Así que les envié mensajeros diciendo: Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué debería detenerse el trabajo mientras lo dejo y bajo hacia ustedes? Y me enviaron mensajeros 4 veces de esta manera, y les respondí de la misma forma, ¿verdad? Así que lo intentaron 4 veces. Déjenme mostrarles el mapa. Este es el mapa de hoy, ¿verdad? Y Ono, en términos actuales, es conocido, se considera como, déjame mirarlo, Cafrana, ¿verdad? Quiero decir, no lo hace, no es importante, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está este punto rojo, este círculo rojo? Ahí es donde está Ono, ¿verdad? Y aquí, déjame dibujar algo. Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Y aquí está Ono, ¿verdad? Y en algún lugar aquí está Orón. Y esto es Asidot. Asidot, cierto. Lo que estoy tratando de decir es que este lugar llamado Ono está muy cerca de Asidot. ¿Te acuerdas de eso? Este Zambalad y luego este Kesem y se reúnen con los asuroditas, ¿verdad? Asuradita. Entonces está bastante cerca del territorio enemigo, ¿no? Territorio del enemigo. Y pidieron que Nehemías descendiese de Jerusalén a Ono. Puede que no sea exactamente ahí, pero hoy cuando revisé en Google, ese es el lugar que los teólogos consideran como la llanura de Ono. Y es bastante lejos, ¿verdad? Es bastante lejos. Es un viaje bastante largo. Y estaban pidiéndole a Nehemías que se ausentara del sitio de construcción. Y Nehemías dijo: No, no bajaré porque estoy haciendo una gran obra. Estoy haciendo la obra de Dios. ¿Cómo voy a ausentarme de aquí e ir a reunirme con ustedes, verdad? Así que la invitación completa no funcionó, ¿verdad? La invitación completa a la llanura de Ono no funcionó. Entonces, la quinta vez lo empeoraron aún más, ¿verdad? Idearon un plan aún más malvado, ¿verdad? Chantajearon a Nehemías con una calumnia. Chantajearon a Nehemías con una noticia falsa diciendo que escucharon que él quería convertirse en rey de Israel después de terminar el muro y la puerta, lo cual sería una traición total al rey Artajerjes, ¿verdad? Si es así, lo entendimos. Si entendimos mal, entonces ven y explícanos, ¿verdad? Si no, vamos a reportarlo. Vamos a enviar este informe al rey Artajerjes diciendo que estás a punto de rebelarte contra él. ¿Sabes lo que estaban intentando, verdad? O sea, Nehemías nunca pensó en rebelarse contra el rey Artajerjes, ¿verdad?
Él fue liberado por un cierto periodo de tiempo para ir a Jerusalén y terminar de reconstruir el muro y la puerta, y debía regresar y servir como copero real, ¿verdad? Ese era el trato entre Nehemías y el rey Artajerjes. Y ahora estos enemigos estaban diciendo eso, ¿verdad? Escuchamos que quieres convertirte en rey sobre Israel y por eso estás construyendo. Estás tan entusiasmado construyendo el muro de la ciudad y la puerta, ¿verdad? Así que si entendimos mal, entonces ven y dinos. De lo contrario, simplemente llevaremos este informe al rey Artajerjes. Así que esto es un chantaje, chantajeando a Nehemías y con calumnias, ¿verdad? Eso está escrito en Nehemías, capítulo 6, versículos 6 al 7. Nehemías 6, 6, 7. En él estaba escrito, se informa entre las naciones. Y Gesemá, verdad, dice que tú y los judíos están planeando rebelarse. Por eso estás reconstruyendo el muro y, según estos informes, tú vas a ser su rey. Y también has designado a los profetas para proclamar en Jerusalén acerca de ti, hay un rey en Judá. Y ahora se le informará al rey según estos informes. Así que ven ahora, consultemos juntos, ¿verdad? Así que por quinta vez intentaron ese plan aún más malvado con Nehemías. Sin embargo, Nehemías no se dejó intimidar por esta trampa, ¿verdad? Y él seguía haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Incluso si existía la posibilidad, aunque fuera mínima, de que pudiera perder la vida, no le importaba, ¿verdad? No le importaba, se le había encomendado la tarea, se le había dado el deber de hacer la obra de Dios. Y él quería terminar, ¿verdad? Él quería enfocarse en esto. Así que también rechazó la quinta invitación. Entonces nada funcionó. Nada funcionó. Cuarto, intentaron sobornar al enemigo. El enemigo fue sobornado. Perdón, había un sacerdote llamado Semaías. Semaías. Los enemigos vinieron y sobornaron al sacerdote y le pidieron que profetizara falsedades, ¿verdad? Falsedades. Un sacerdote es como un pastor en términos actuales, ¿no es así? Un pastor en términos actuales, para mover el corazón de un sacerdote o un pastor, estos enemigos debieron haber hecho mucho esfuerzo, ¿verdad? O haber invertido dinero y energías en eso. Entonces, lo que esto nos enseña es que Satanás realmente intentará todo para derribar el plan de Dios y la obra de la historia de la redención, ¿verdad? Así como estos enemigos intentaron tras el fracaso una y otra vez, ¿verdad? Pero Satanás no se detendrá fácilmente, ¿verdad? Satanás intentará derribar su plan, el plan de Dios y su templo, ¿verdad? Satanás intentará todo para que el templo de Dios no se complete, para que la palabra de Dios no se complete. No estoy hablando del templo físico ni del mundo físico de hoy, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Tú y yo somos el templo de nuestro Dios, ¿verdad? Y Satanás seguirá intentando, destruir y retrasar el templo de Dios. Que tú y yo lleguemos a ser templo de Dios, ¿verdad? Que tú y yo lleguemos a estar protegidos por este mundo completado. Así que podemos entender eso a partir de esta historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el sacerdote Semaías, verdad? Cuando todos construían las puertas. Porque el muro ya estaba terminado.
Así que ahora están trabajando en la puerta del portón o en las puertas del portón, ¿verdad? Semaías, el sacerdote, no se veía en el sitio de construcción. Entonces Nehemías lo visitó y le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás ahí? Tú eres el sacerdote. ¿Eres el líder del grupo? B. Da el ejemplo. Deberías trabajar y al menos tener algo a cargo, ¿no? Pero él dijo que recibió una revelación de Dios de que Nehemías sería asesinado. Por eso sugirió, vamos a escondernos en el templo esta noche. Vamos a escondernos, tú y yo en el templo esta noche, solo por un rato. Así, estos enemigos, este asesino vendría y, ya sabes, no podría. No podría encontrarte, ¿verdad? Así que mejor escondámonos. Vamos al templo y escondámonos. Por un rato, hasta que pase el peligro, ¿verdad? ¿No suena bien? ¿No suena razonable? ¿A poco no? O sea, el sacerdote realmente oró por Nehemías y de repente recibió la revelación y dijo, vamos a escondernos, porque el templo sería el último lugar donde podrían buscar. No, así que vamos a escondernos. Vamos al templo y escondámonos ahí adentro. ¿Qué tiene de malo eso? Sin embargo, Nehemías volvió a rechazar diciendo, ¿quién soy yo para que yo huya por mi vida mientras hago la obra de Dios? ¿Verdad? Esa era la fe de Nehemías. ¿Quién soy yo si pierdo mi fe? O sea, si pierdo mi vida hoy, pues la pierdo. Si viene el asesino, que venga. No, yo voy a seguir haciendo la obra de Dios. Voy a seguir trabajando para Dios, ¿verdad? Pero ahora les voy a explicar todo el plan de vamos al templo y escondámonos un rato. Eso estaba mal. Eso no era bíblico. Eso era para atrapar a Nehemías, ¿verdad? Eso era para atrapar a Nehemías. Así que déjenme leer la escritura, lo que decía. Nehemías 6, 10 y 11 dice, y cuando entré en la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, que estaba encerrado en su casa, él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, sí, vienen a matarte de noche. Pero dije, un hombre como yo debe huir. ¿Quién soy yo para escapar si hago la obra de Dios? Que sea lo que tenga que ser. No tengo miedo de que me maten. No tengo miedo de morir, ¿verdad? Voy a seguir haciendo la obra de Dios. Y él dijo, ¿podría alguien como yo entrar al templo para salvar su vida? No voy a entrar. Creo que tenemos que entender esta parte. ¿Podría alguien como yo entrar al templo para salvar su vida? El templo es el lugar, especialmente la parte interna del templo es el lugar donde solo los levitas, solo los sacerdotes pueden entrar, ¿verdad? Así que Nehemías no era levita, aunque era el líder en ese tiempo, no era levita. Así que no se le permitía entrar ni esconderse en el templo, ¿verdad? Entonces, lo que Chemaías estaba tratando de hacer era pedirle a Nehemías que hiciera algo ilegal, ¿verdad? Suena bien, pero era ilegal. No era conforme a la voluntad de Dios. No era conforme a la ley de Dios. Él dijo que si vienen enemigos para salvar tu vida, puedes romper la ley una vez. La gente lo va a entender. No te preocupes. Vamos, entra y escóndete en el templo. Pero Nehemías dijo, no, no lo haré. No soy levita, no puedo entrar, ¿verdad? Si yo rompo la ley,
Si voy a romper la ley, prefiero morir afuera, ¿verdad? Pero porque él sabía, ¿verdad? Él sabía que si entraba, ¿qué iba a pasar? Habrá un rumor, habrá los escándalos, y hay una noticia de que este Nehemías entró al templo, ¿no? Él es el infractor, el que infringe la ley, ¿verdad? O podría ser otra historia que sabes por qué todos estamos trabajando mientras arriesgamos nuestras vidas y trabajamos al aire libre, ¿verdad? Nehemías el líder se esconde en el templo. ¿Qué clase de líder es, verdad? Quiero decir, piénsalo. Si vienen los enemigos y asesinan, ¿acaso no matarían al resto? Si surge la batalla, ¿verdad? Dirán, Nehemías, si no, vete. ¿Harán eso? No, matarán a todos al paso, ¿verdad? Así que dejar al pueblo de Israel afuera y solo esconderse él en el templo podría hacer que la gente se aleje de Nehemías. ¿No está diciendo eso que eres un líder falso, verdad? ¿No eres un líder digno de confianza, verdad? Nos dejaste solos afuera y solo salvaste tu propia vida. Por esa razón Nehemías dijo, no, no es buena idea entrar o esconderse dentro del templo. Así que eso está escrito. Eso está escrito en los versículos 12 y 13. Aquí tienes, sí, Nehemías 6, 12 y 13. Dice así, entonces percibí que seguramente Dios no lo había enviado, ¿verdad? Así que la revelación no vino de Dios. Él lo entendió después de mantenerse firme y decir, no, según mi fe, eso no es lo que voy a hacer, ¿verdad? No me esconderé en el templo. Entonces Dios le reveló a Nehemías que esa revelación en realidad no vino de Dios, ¿verdad? Ve- Pero él pronunció su profecía contra mí. ¿Por qué Tobías y Sanbalot lo habían contratado? ¿No? Lo sobornaron. Lo contrataron por eso para que yo pudiera tener miedo, ¿verdad? Por un sacerdote que dijo que ayer recibí una revelación de Dios y que hoy te van a matar. ¿Quién en la tierra no tendrá miedo? ¿A poco no? ¿Quién en la tierra no tendría miedo? Entonces Nehemías. La primera razón era asustar a Nehemías. Así que no pueden moverse, no pueden pensar con claridad. En segundo lugar, actúan en consecuencia y pecan. Pecar significa entrar al templo sin derecho. Él no es levita, ¿verdad? Así que entrar al templo para que tengan un mal informe y así puedan reprocharme, ¿verdad? Podrían hacerlo. Los enemigos Tobías y Sanballat corrieron la voz de que, ¿saben que Nehemías rompió la ley, verdad? Y Nehemías los dejó solos afuera, ¿verdad? Esa es la razón. Y así es como Dios. Eso fue lo que Dios le dijo después de que él rechazó la idea de esconderse en el templo. De verdad, no solo nuestro Dios hace mucho esfuerzo para salvarnos, sino que Satanás también hace mucho esfuerzo para hacernos caer, ¿a poco no? Tantos pasos y tantos intentos tras intentos. Así que quinto, este es el último, el quinto. Los enemigos infiltraron a su gente. Los enemigos infiltraron a su gente. Entonces, lo que pasó es que finalmente la obra se completó. Las puertas de la entrada se terminaron. Eso es todo, ¿verdad? Ese era el propósito. Ese era el objetivo, ¿verdad? La obra y la puerta ya estaban terminadas.
Satanás se rinde ahora. ¿Perdimos? No. Es el momento de Nehemías, ¿cierto? Lo intentamos, pero esta vez no ganamos. Sin embargo, los enemigos nunca se detuvieron. Los enemigos nunca se detienen. Lo que hicieron fue que, como no pudieron lograr detener la construcción de la obra desde ese momento, lo que hacen es infiltrar a su gente entre el pueblo de Dios en la comunidad de los judíos, ¿verdad? Por medio de matrimonios de conveniencia. Matrimonios de conveniencia, correcto. Así que lo que hacen es, Tobías se convirtió en yerno de uno de los judíos llamado Secanías. Secanías, correcto. Y el hijo de Tobías, llamado Joanán, ¿verdad? También se convirtió en yerno de Mesulam. Mesulam, correcto. Lo que hacen ahora es que estos enemigos intentan involucrarse y casarse con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos Secanías y Mesulam? Ellos eran los líderes de esta comunidad en ese momento. Eran líderes de esta comunidad en ese momento. Entonces, lo que pasó fue que estos Secanías y Mesulam, estos líderes del pueblo de Israel, dijeron, oh, Tobías, ahora es mi yerno, ¿verdad? Es mi yerno, ¿verdad? Perdónalo. Simplemente olvida lo que hizo antes, ¿ok? Por favor, sé pacífico con él. Ahora es de mi familia. Eso hicieron Tobías y sus enemigos. Escucha Nehemías 6, del 16 al 18, dice así. Y sucedió que cuando todos nuestros enemigos lo oyeron y todas las naciones que nos rodeaban lo vieron, perdieron la confianza, porque reconocieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios también. En esos días, muchas cartas iban de los nobles de Judá a Tobías, y las cartas de Tobías llegaban a ellos, porque muchos en Judá estaban ligados a él por juramento, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías, ¿verdad? O sea, lo harás. Sabemos que Tobías, Sanbalat y Gesem eran los tres mayores enemigos de esa época, ¿verdad? ¿Lo harás? O sea, no importa qué tan ricos sean, no importa si es apofía, los aceptarías como tu yerno o nuera, o como tus suegros o familia política. Sería lo último que haríamos. Jamás lo haríamos. Nunca nos casaríamos con enemigos, ¿cierto? Pero puedes ver que el pueblo de Israel, la condición del pueblo de Israel en ese momento, después de que construyeron y lograron todo, ¿verdad? A ellos no les importó casarse o convertirse en familia política con el mayor enemigo de ese tiempo. No solo Tobías, también Sanbalat, ¿verdad? Sanbalat se casó con una familia de sumos sacerdotes. Eso es aún peor, ¿no? El nombre del sumo sacerdote era Eliasib. Eliasib. Y su nieto se casó con la hija de Sanbalat, ¿verdad? El sumo sacerdote. Esto es levita ahora, ¿verdad? La hija, el nieto del sumo sacerdote Eliasib, ¿verdad? Se casó con la hija de Sanbalat. Así que ahora puedes ver que estos son los nobles, estos son quizás los ancianos, ¿verdad? Estos son los líderes de esa comunidad. Y Tobías y Sanbalat ya se convirtieron en familia política, ¿verdad? Entonces, ¿quién en el mundo podría decir algo malo sobre Tobías y Sanbalat, verdad?
Y la razón por la que se casaron con estas personas poderosas e influyentes en la comunidad de Israel fue porque querían tener el control. Quieren controlar al pueblo, ¿verdad? Quieren difundir esta noticia de que no pudieron lograr detener la construcción del muro, pero ahora ya están adentro y están difundiendo esta costumbre o ambiente o la noticia y Dios, las ovejas y todo eso, ¿verdad? No tienes que ser tan estricto con Dios. No tienes que ser tan recto con Dios. No tienes que cumplir todas las leyes de Dios, ¿verdad? No te preocupes. Está bien, ¿verdad? Y luego, ¿cómo son familia de estas personas poderosas en la comunidad, verdad? Todo el pueblo de Israel fue influenciado por eso. Hoy no vamos a hablar de eso, tal vez la próxima vez. Pero a Tobías le dieron un cuarto en el templo. ¿Puedes creerlo? Nehemías no lo podía creer. Entró, no entró al templo para esconderse porque no era levita, ¿verdad? Pero a Tobías le dieron un cuarto, la sala, el cuarto donde él podía quedarse. Uno de los cuartos que se suponía que los sacerdotes debían usar se lo dieron para que él se quedara ahí. ¿Puedes creerlo? Eso fue lo que pasó. Tobías entró, o sea, Tobías tenía una casa en el templo, ¿verdad? Así que creo que eso no está aquí. Pero si miras en Nehemías 13:28, ahí dice que Eliasib, el sumo sacerdote, se casa con la familia de Sanballat, ¿verdad? Así que la conclusión de hoy es que esta turbulencia de nuestro enemigo continuará hasta el final, ¿verdad? La perturbación de nuestro enemigo continuará hasta el final. Es bueno y es lo ideal. Es reconfortante y es bueno. Creo que si Satanás o nuestros enemigos se detuvieran en el momento en que perdieron, ¿verdad? Cuando la guerra terminó, si Satanás se hubiera detenido, si los enemigos dejaran de acosar o perseguir, sería realmente ideal y hermoso. Sin embargo, a través del mensaje de hoy, Dios nos está mostrando que no, nuestros enemigos no se van a detener. Incluso después de que la guerra termine, seguirán viniendo hacia nosotros y están tratando de ensuciar, ¿verdad? Ellos están tratando de dispersar nuestra fe, ¿verdad? Dispersar nuestra fe. Si no pudieron detener que se levantara el templo espiritual, el mundo espiritual, entonces vendrán hacia nosotros, ¿verdad? Y están adentro, desde dentro. Están tratando de venir a confundirnos y debilitar nuestra fe. Así que si ves 1 Pedro 5:8 dice, sean sobrios y estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Hasta cuándo? Hasta el último minuto. No solo por una hora, ya sabes, él la estaba buscando. Y, y no hay mucha comida, no hay muchas almas que pueda devorar, ¿verdad? Bueno, detengámoslo. No, no lo hará. Este diablo seguirá dando vueltas y seguirá rodando, seguirá buscando a quien devorar hasta el último minuto. Y cuando llega al final, ¿no? Se hace cada vez más difícil y severo, más severo. Porque si usted mira Apocalipsis 12:12 dice, por esto alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, hasta la tierra y el mar.
Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿verdad? Así que cuando se acerca el tiempo del fin, ¿verdad? Al final de los finales, Satanás, el diablo, el mal, traerá tentaciones aún más difíciles. Incluso traerá tribulación aún más dura, aún más difícil. No solo tentación y sedición. No se va a poner más fácil. La manera bíblica de entenderlo es que, a medida que se acerca el final, ¿verdad? La tentación y sus ataques se volverán cada vez más duros, ¿verdad? Cada vez más difícil. Si miras Mateo 24:24, no está escrito en la pantalla. Te lo voy a leer. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos, incluso a los escogidos, incluso a aquel cuyo templo, el templo espiritual, ya está cumplido, ya está establecido, incluso a aquel cuyo mundo espiritual ya está construido, ¿verdad? Si es posible, seguirán intentando tocar la puerta y seguirán intentando meterse en tu templo, en tu mundo. Ellos, ellos intentarán derribarte, derribarnos. No deberíamos saber eso. Esa es la táctica que usará Satanás. Esa es la táctica que usarán los enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer, verdad? Nehemías nos mostró hoy que nunca se dejó sacudir, sino que continuó haciendo la obra de Dios arriesgando su vida, ¿verdad? No le importaba perder la vida, no le importaba su vida, no le importaba nada, pero solo se enfocaba en la obra de Dios, ¿verdad? Este es mi deber, por lo tanto seguiré haciéndolo, ¿verdad? Si Dios ha planeado que yo muera hoy, entonces que así sea. No importa. Yo simplemente seguiré haciendo la obra de Dios. Y cuando él decidió hacerlo, cuando decidió no entrar al templo por sí mismo, ese fue el momento en que Dios le reveló todo a Nehemías, ¿verdad? Dios le permitió superar la trampa, ¿verdad? Dios le permitió entender la revelación que el sacerdote Semaías trajo era incorrecta, era una falsedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a superar esto que es más difícil? La tentación y este ataque que se vuelve cada vez más difícil y más fuerte. Tenemos que enfocarnos en la obra de Dios, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en la obra. Si perdemos el enfoque en la obra de Dios, va a ser muy fácil para nosotros, ya sabes, ir de un lado a otro y ser influenciados por las palabras de la gente. Está bien no ir a la iglesia, ¿verdad? No está bien, ¿verdad? Por supuesto que no podemos ir en este momento, ¿verdad? No estoy diciendo que todos debamos ir ahora en tiempo de FMCO. No lo estoy diciendo, pero cuando se pueda, cuando nos permitan regresar a la iglesia, ni siquiera deberíamos pensar en eso. Está bien no ir a la iglesia, ¿verdad? No está bien, nunca estuvo bien, ¿verdad? Solo no estamos haciendo por las circunstancias. Solo lo estamos haciendo porque Dios nos dio una gracia especial esta vez, ¿verdad? Pero cuando se levante, ¿verdad? Cuando llegue el momento en que podamos regresar a la iglesia y reunirnos físicamente en el santuario, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Con todo nuestro esfuerzo. ¿A poco no? Debemos enfocarnos en la obra de Dios. Debemos enfocarnos en compartir y predicar la palabra de Dios. Creo que cuando lo hacemos, si lo hacemos,
Como Dios bendijo a Nehemías y Dios protege a Nehemías de todas estas trampas, creo que Dios también vendrá y nos protegerá de las trampas de todos los enemigos. Amén. Que tal bendición sea sobre ti y sobre la iglesia del pacto del Señor. Además, oro para que la iglesia del pacto del Señor y quien quiera que se una a este estudio bíblico en línea se conviertan en personas que se enfoquen en la obra de Dios. Amén.